blancas y grises pesan lo mismo? No, para nada. Su peso varía considerablemente, aunque todas son mucho más pesadas de lo que pensabas. Según los científicos, el peso del vapor de un cúmulo esponjoso blanco es de 0,5 gramos por cada metro cúbico de nube. Eso significa que una nube como las que ves en un día soleado, de alrededor de 1 kilómetro cúbico, pesa unas 500 toneladas. Esto es más o menos lo que pesan 4 ballenas azules. Por otro lado, un cúmulo oscuro y gordo, cumulonimbus, contiene hasta 6 veces más agua, 3 gramos por metro cúbico. Un cumulonimbus de 1 kilómetro cúbico pesa unas 3.000 toneladas. Esto equivale a 13 aviones Boeing 787. En el otro extremo, una nube de cirros tenue y delgada transporta alrededor de 1/10 parte del agua, apenas unas 100 toneladas. ¿De dónde salió el famoso dicho, hablando del rey de Roma? La frase completa es, hablando del rey de Roma y por la puerta se asoma. Esta se utiliza cuando en una conversación se menciona a una persona que no está presente y justo en ese momento hace acto de presencia. De hecho, antiguamente el refrán decía, hablando del ruin de Roma, no del rey. Esto porque durante esa época no existía la monarquía ni un rey en esta ciudad. Lo que sí existía era la iglesia y el pontificado. Durante el periodo del papado de Aviñón, en el siglo XIV, utilizaban la palabra ruin para referirse al papa, a quien consideraban el mismísimo diablo. Cuando le decían ruin a alguien, se referían a las personas mezquinas que aparecían por sorpresa, sin avisar, para pillar a las personas que estaban hablando de ellos. ¿De qué color es un camaleón si se ve en un espejo? Esto varía entre cada especie y sexo. Por ejemplo, los machos tienden a cambiar su tonalidad de verde a tonos amarillos y anaranjados cuando se sienten amenazados. Al ver su reflejo en un espejo, piensan que están frente a otro macho que amenaza su territorio, por lo que cambian de tono. Sabemos muy poco sobre la comunicación entre hembra y hembra, pero lo que hemos visto es que no cambian su tonalidad al verse en un espejo. ¿Por qué identificamos al diablo con el color rojo? No siempre fue representado con este color. De hecho, esto es algo reciente. En un pasado el diablo era pintado de colores azules, negros y verdes. No fue sino hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX cuando esto ocurrió. Una de las primeras apariciones de un diablo rojo fue en el logotipo de esta marca de jamón endiablado en 1868. ¿Qué determina el tono de nuestra voz? ¿Por qué hay voces más graves y otras más agudas? El sistema vocal humano es como una caja de resonancia. Imaginemos que la laringe es el instrumento musical. Los instrumentos emiten diferentes sonidos dependiendo del tipo, forma y tamaño, ¿verdad? Pues algo similar ocurre con nuestros cuerpos. Tenemos distintos tamaños de gargantas, laringes y de cuerdas vocales. Su longitud y grosor dan forma a nuestra voz. Por ejemplo, las de las mujeres y niños tienen una longitud de entre 12,5 y 17,5 milímetros. Las de los hombres tienen entre 17 y 25 milímetros. Como puedes ver, estos dos valores se traslapan. Tanto hombres como mujeres pueden tener cuerdas vocales de 17 milímetros. Es por esto que algunos hombres tienen voces agudas y algunas mujeres graves. Las cuerdas vocales no son las únicas que determinan el tono de voz. La intensidad y forma en la que expulsamos el aire a través de la laringe también. ¿Cuándo y cómo comenzaron a celebrar los cumpleaños? El primer registro que se tiene de un cumpleaños fue en el año 3000 a.C. en el Antiguo Egipto. Más que un aniversario de nacimiento, lo que se celebró fue la iniciación de un faraón como dios. Los griegos adoptaron este ritual como una ceremonia de protección ante los malos espíritus, por lo que añadieron las velas, los regalos y cantos. Los romanos fueron quienes extendieron esta tradición hacia cualquier individuo. ¿Cuál es la pelota más rápida? ¿Será la de fútbol, tenis o golf? El récord de una pelota de fútbol es de 210 kilómetros por hora. Muy veloz, pero no como para nombrar la ganadora. El de una pelota de tenis es de 263 kilómetros por hora. El de una pelota de squash, 281 kilómetros por hora. Ninguna de estas se compara con la velocidad que alcanza una pelota de golf. Esta bola de apenas 45 gramos de peso y 40 milímetros de diámetro alcanza velocidades de más de 300 kilómetros por hora. El récord mundial oficial fue conseguido en un campo de prácticas en enero del 2013, 349 kilómetros por hora para ser exactos. El swing de una persona común puede hacer que la pelota pase del reposo a 240 kilómetros por hora en tan solo 0,005 segundos. De hecho, durante ciertas etapas del impacto, la pelota experimenta más de 50.000 Gs de aceleración.
¿Se puede llegar a morir de risa o solo es una frase hecha? La risa tiene varios factores beneficiosos, pero también puede resultar letal. Aumenta la frecuencia cardíaca y, de mantenerse mucho tiempo, es capaz de causar un ataque cardíaco. En 1989, el danés Ole Bentzen murió de risa en el cine viendo la película Un pez llamado Wanda. ¿En dónde duele más un piquete de abeja? Esto mismo se preguntó Michael Smith, un científico creador del ranking del dolor por piquetes de abeja. En una escala del 1 al 10, siendo el 10 un dolor insoportable, Michael llegó a la conclusión de que los lugares más dolorosos son el miembro masculino con 7.3, el labio superior con 8.7 y finalmente al interior de la nariz con 9.0. ¿Se puede hacer una vela funcional con cera de oído? ¿Puedes hacer una vela con cera de oído? Sí. ¿Deberías hacer una vela con cera de oído? No. Generalmente las velas están hechas de parafina. Este combustible hace que ardan uniformemente y la flama sea estable en todo momento. La cera de los oídos, por otro lado, se compone principalmente de queratina, ácidos grasos, alcohol y una que otra cosa más. El problema con estos ingredientes es que no se queman uniformemente. Lo hacen a distintas velocidades. ¿En qué se traduce esto? En que la llama de una vela hecha de cera de oído será inestable, parpadeará con mucha frecuencia y hará pequeños estallidos. Además de que su consistencia no es la ideal, tendrá problemas para sostener la mecha y mantenerse de pie, y no hablar del olor. ¡Qué asco! Esta cera se secreta en el oído con fines antisépticos, antimicrobianos y lubricantes. Nunca fue diseñada para hacer velas. Ni que fuera Shrek. ¿Se ha creado algún lenguaje como medio de comunicación para todo el mundo? Sí existe, y se llama Esperanto. Una lengua construida o artificial que en la actualidad hablan entre 50.000 y 200.000 personas. Lexer Ludwig Zamenhof lo creó con la aspiración de favorecer a la paz mundial. ¿Cuál fue la risa más larga en la historia? El récord mundial por la risa más larga del mundo pertenece a Belachu Girma de Etiopía. Durante un evento realizado en el 2010, el señor Girma se rió durante 3 horas y 6 minutos sin parar un solo momento. ¿Por qué y para qué las llantas tienen pelitos? Seguramente has visto en las llantas nuevas de un coche o cuando le cambias las llantas a tu bicicleta, estos pelitos que sobresalen. En una de las últimas etapas de la fabricación de una llanta, esta se introduce en un molde de metal que ejerce mucha presión desde adentro. Este molde le da el terminado final, el relieve con el que se agarra firmemente al pavimento. Durante este proceso existe el riesgo de que entre aire en el molde y haga burbujas al interior de la llanta, las cuales podrían dañar su funcionamiento y aspecto. Para que esto no suceda, existen unos diminutos canales que permiten que el aire salga del molde. Debido a la presión que la máquina ejerce desde adentro y al altísimo calor que la llanta es expuesta, una pequeña parte del caucho también es expulsada por estos canales, dando forma así a estos curiosos pelitos. ¿Y para qué sirven? Realmente para nada, son solo artefactos de manufactura. No hacen daño, generalmente se desgastan después de unos pocos kilómetros y todos están felices. El fabricante no pierde el tiempo y mano de obra para quitar algo que es completamente irrelevante, y el cliente recibe un indicador de que el neumático que compró es nuevo. ¿Por qué los payasos usan nariz roja y zapatos grandes? Una leyenda cuenta que en la década de 1860, un artista de circo alemán llamado Tom Belling, quien vestía comúnmente con ropa y zapatos holgados, fue empujado accidentalmente al ring del espectáculo. El artista cayó con el rostro, lastimando su nariz, la cual se tornó roja por el impacto. La multitud le gritó Auguste, palabra coloquial alemana cuyo significado es tonto. Así fue como nacieron los payasos augustos, que representan la libertad y el desorden del mundo infantil. Visten de cualquier manera, siempre con una nariz roja y zapatos grandes. ¿Por qué en algunos dibujos animados como Tom y Jerry no muestran los rostros de los adultos? En la mayoría de las caricaturas, la historia gira en torno a niños o animales y la trama es contada desde su perspectiva, por lo que los personajes adultos que no aparecen con regularidad en pantalla son poco relevantes y los directores o animadores prefieren no darles un rostro. Además de que estos personajes suelen ser más grandes y no caben de cuerpo completo en pantalla. ¿Por qué los perros tienen los dientes blancos si nunca se lavan sus dientes? El color y la salud de los dientes de no solo los perros, sino de todos los animales, son determinados por su dieta. Si tu perro tiene dientes saludables, significa que lo estás alimentando bien, con una dieta alta en proteína y baja en carbohidratos. Precisamente las bacterias que causan la placa dental se alimentan de los carbohidratos. Estos disuelven minerales como el calcio y el fosfato en los dientes.
Además, los perros tienen una esperanza de vida de aproximadamente 1/8 de la de un humano. ¿Cuántos humanos de 10 años conoces con dientes amarillos? ¿Cuántos jóvenes de 15 años? No muchos, ¿verdad? Los perros no usan sus dientes durante más de 80 años como las personas, por lo que tienen menos tiempo para acumular placa y daño. Sumado a esto, los perros se la pasan mordiendo constantemente juguetes, troncos, huesos y otras cosas que indirectamente limpian un poco su dentadura. ¿Cuál fue el matrimonio más corto de la historia? 180 segundos. Una pareja se divorció después de solo 3 minutos en Kuwait a principios del 2019. La pareja no había ni siquiera salido del registro civil cuando la mujer tropezó y cayó. En lugar de ayudarla a levantarse, su recién proclamado esposo la llamó estúpida, por lo que marchó de regreso y exigió el divorcio del juez que acababa de casarlos. ¿Quién inventó el código QR y a qué web te dirigía? El código QR fue desarrollado por la compañía japonesa Denso Wave en 1994 para controles de información de productos, sobre todo en área de producción de la industria automotriz. El primer código QR escaneado no te dirigía a ningún sitio web. Lo usaban para marcar mercancía y tener un mayor control sobre las cantidades. Algo similar a lo que hacen los códigos de barra, mantener un orden y un conteo. A partir del año 2002, este código se convierte en tendencia mundial gracias al uso de teléfonos inteligentes. Se presume que Tesco, una cadena multinacional de supermercados con sede en el Reino Unido y Asia, fue la primera web que usó un código QR en una aplicación, la cual permitía comprar en línea. ¿Por qué zumban las abejas? El batir de sus alas crea una vibración en el viento y esa vibración crea el sonido que percibimos como zumbido. Cuando ciertas especies visitan una flor, el zumbido y las vibraciones de sus alas hacen que el polen se desprenda de la flor y sea más fácil tomarlo. ¿El arco iris tiene un principio y un final? Si lo observas desde suficiente altura, te darás cuenta que un arco iris no es un arco, sino un círculo sin principio o fin. Además, el arco iris no es un objeto físico, sino una ilusión óptica. Se mueve a medida que cambiamos de lugar. ¿Las papas a la francesa vienen de Francia o cuál es su procedencia? No, no lo son. Las papas a la francesa no son originarias de Francia, como lo indica su nombre. De acuerdo con los historiadores, este platillo fue creado en Bélgica por ahí del siglo XV. Según la historia, los habitantes de este país comían tiras de pescado frito, pero cuando llegaba el invierno y los ríos se congelaban, sustituían al pescado por papas, las cuales también cortaban y freían en tiras. ¿Y por qué se les llama papas a la francesa? Se dice que este plato fue descubierto durante la Primera Guerra Mundial por soldados estadounidenses en Bélgica, y dado que el idioma dominante del sur de este país es el francés, apodaron a este delicioso platillo de esta forma. ¿Se puede inflar un globo por debajo del agua? Aunque suene ilógico, es posible. Si tienes la fuerza suficiente en tus pulmones o lo conectas a una bomba de aire, podrás inflar un globo por debajo del agua. ¿Para qué menos decimos en nuestra vida? Muchas. Lamentablemente, la mayoría de las personas utilizamos apenas unas 1000 palabras al hablar. Los más cultos unas 5000. Aquí te dejamos una lista con algunas de las menos usadas del idioma español. ¿Por qué salen las ampollas y qué es el líquido que se almacena dentro de ellas? Este tipo de lesión se produce en las capas externas de la piel. Pueden ser causadas por quemaduras, contacto con algunos tipos de sustancias, abrasiones o por algún tipo de fricción, como roces del zapato. Otras causas de su aparición son infecciones virales, como por ejemplo la varicela. Aunque son muy molestas, las ampollas aparecen cuando se detecta una lesión. Es entonces cuando nuestro organismo pone en marcha un mecanismo de protección. La piel dañada queda en la superficie, mientras que el interior de la ampolla se llena de un líquido incoloro lleno de glóbulos blancos llamado líquido linfático. Este se encarga de transportar y brindar los nutrientes necesarios para la elaboración de una nueva capa de piel. Si la curación se lleva a cabo de manera correcta, la ampolla desaparece, dando paso a la piel recién sanada. ¿Por qué los pinos tienen forma cónica? Los pinos o coníferas evolucionaron en climas con fuertes vientos y nevadas. Para adaptarse, desarrollaron hojas de aguja y crecimiento piramidal, los cuales disminuyen considerablemente la resistencia a las corrientes de aire y evitan la acumulación de nieve en las ramas. Estas características permiten que la nieve caiga sin acumularse y en algún punto rompa sus ramas. Si un veneno tiene fecha de caducidad, ¿se vuelve más tóxico o menos venenoso? Esta pregunta depende mucho de la sustancia o material del que se hable. Por ejemplo, los venenos en los insecticidas se degradan y descomponen con el paso del tiempo, haciéndolos menos efectivos y letales. Algunos venenos orgánicos, como los herbicidas y fungicidas, tienen una fecha de vencimiento por la razón opuesta.
se descomponen en sustancias más venenosas. ¿Una batería cargada pesa más que una descargada? La respuesta es sí, pero no tan significativa como lo imaginas. El cambio de masa es prácticamente insignificante y no se puede medir con una escala común. Cuando la carga de la batería es cero, no hay diferencia entre el lado positivo y el negativo de la batería, lo que implica que hay la misma cantidad de electrones en ambos lados. Cuando la carga de la batería está llena, los electrones del lado positivo fluyen hacia el lado negativo, aumentando el voltaje entre ellos. Como puedes ver en este ejemplo, la batería totalmente cargada tiene un peso de 10.913 gramos. Luego de descargarla y volverla a pesar, su peso cambia a 10.911 gramos. El cambio de peso es tan insignificante que pesan prácticamente lo mismo. No sentirás la diferencia. ¿Por qué en la antigüedad se decía que los nobles tenían sangre azul? El origen de este término se debe al tono de piel de los privilegiados nobles, quienes no realizaban trabajos físicos al exterior. Como no recibían mucha luz UV, las venas de estas personas eran visibles a través de su blanca piel. En sí las venas no son azules, verdes, ni siquiera rojas. En su mayoría son incoloras. Se ven de este color a causa de un efecto óptico. ¿Por qué la sal hace que la comida sepa más? La sal es un compuesto químico que contiene dos ingredientes, el sodio y el cloruro. Puede mejorar los sabores que consideramos positivos como el dulce y el umami, al mismo tiempo que suprime los que consideramos desagradables como el amargo. La sal también aumenta la percepción del grosor, el equilibrio y la plenitud de platillos acuosos como la sopa. ¿Cómo es que lo hace? La sal tiene un impacto en las relaciones bioquímicas de las papilas gustativas. Permite que más receptores de la lengua envíen una gama más amplia de señales eléctricas al cerebro, lo que a su vez nos permite saborear más de los alimentos que comemos. ¿Quién es la persona que habla más idiomas? La persona con vida que más idiomas habla es Powell Janulus, quien a sus 18 años ya podía hablar 13 idiomas con fluidez. Lo que es aún más impresionante es cómo obtuvo ese récord. Para que cada uno de estos 42 idiomas fuera contabilizado, Powell tuvo que aprobar un examen de conversación de 2 horas con hablantes nativos, quienes juzgaron y confirmaron su fluidez. Esto para cada uno de los 42 idiomas. ¿Por qué la popó es café? El excremento es de color café o marrón debido a la bilis que secreta tu hígado para digerir la comida. Dentro de esa sustancia hay otro subproducto llamado bilirrubina, un pigmento color amarillo anaranjado que degrada y metaboliza las bacterias. A medida que los desechos y pigmentos viajan a través del sistema digestivo, pasan por cambios químicos. La bilirrubina se degrada y se convierte en estercobilina, la cual es responsable de dar el pigmento marrón a las heces. ¿Cómo se almacena el agua en las nubes sin caerse? Cuando el sol calienta el agua de los océanos, esta sube a la atmósfera en su estado gaseoso. Cuando llega a cierta altura, el agua pierde temperatura y una vez más vuelve a su estado líquido. Así es como se forman las nubes, que no son más que cristales de hielo o gotas de agua microscópicas suspendidas en la atmósfera. Son tan pequeñas que el rozamiento del aire evita que caigan hacia la Tierra. Conforme pasa el tiempo, estas gotas de agua chocan unas con otras, aumentando su tamaño. Cuando su peso es superior a la fuerza de rozamiento que ejerce el aire alrededor, se precipitan. Es decir, caen en forma de lluvia o nieve. ¿Microsoft Word tiene un límite de páginas? Decidimos poner a prueba esta pregunta. Primero que nada, creamos varios documentos de Word en dos distintos formatos, .doc y .docx. En uno de los documentos copiamos un texto genérico de 550 palabras que ocupaba una página entera. En otro solo pusimos una palabra por página. Copiamos y pegamos los textos durante varios minutos, hasta que en todos los casos el programa nos arrojó este mensaje por ahí de las 30.000 páginas. En una ocasión fue al llegar a las 29.996, en otras a las 31.249 y en otro a las 30.657. ¿Cuál es la peor madre de la naturaleza? Los cucos, Cuculus canorus. Estos pájaros no cuidan de sus crías, hacen que otros lo hagan por ellos. La hembra del cuco deposita un solo huevo en el nido de otra especie sin que ésta se dé cuenta. El ave cuyo nido fue perpetrado piensa que el huevo extra es suyo, por lo que lo alimentará y cuidará como al resto de sus crías. ¿Cuál fue el primer animal en ser enviado al espacio? El 20 de febrero de 1947, el programa espacial estadounidense lanzó el primer cohete con vida en su interior. Los pasajeros a bordo fueron unas moscas de fruta. Alcanzó una altitud de 108 kilómetros y al agotar su combustible cayó y descendió sobre un paracaídas. ¿Por qué se producen las arenas movedizas? Aunque son llamadas arenas movedizas, te resultará curioso escuchar que no están formadas de arena, sino de arcilla.
Se necesitan dos ingredientes clave para que se produzcan. Una mezcla poco compacta de limos o lodos, que son partículas muy finas de la arcilla, y agua, mucha agua. En situaciones normales, los suelos están estrechamente empaquetados. Los espacios entre las partículas de aire son de apenas un 20 a un 30%, generando estabilidad en el terreno. Pero en el caso de algunos lagos, pantanos, playas y orillas de ríos profundos, los espacios entre estas partículas son mucho mayores, de un 30 a un 70%. Tienen poca compactación y permiten el ingreso de agua en abundancia. Las partículas están tan separadas unas de otras que el suelo deja de comportarse como un sólido para hacerlo como un líquido espeso, viscoso y resbaladizo. Las arenas movedizas no son tan extremas como las pintan en las películas. Es físicamente imposible que una persona sea engullida del todo, como mucho lo hará hasta la cintura. Sucede así porque la densidad del cuerpo humano es menor que la de las arenas movedizas. El verdadero peligro está en no poder salir de ellas y morir de hambre, calor o agotamiento. ¿Por qué tenemos los dedos de distintos tamaños y no son todos iguales? Se cree que esta característica nos ayudó a desarrollar un mayor rango de movimiento que nos da la capacidad de sujetar y usar herramientas. Además, la diferencia en la longitud de nuestros dedos nos brinda un agarre más firme de los objetos, nos permite aplicar fuerza sobre ellos sin que se resbalen y, claro, también realizar movimientos refinados que requieran precisión. ¿Por qué a nuestra especie se le llamó humano? La palabra humano viene del latín humanus, compuesta por humus, que significa tierra, y el sufijo anus, que indica procedencia o pertenencia. Por lo tanto, se le llama humano a quien viene o fue creado a partir de la tierra. ¿Por qué usamos ropa negra en los velorios? ¿Y por qué es de ese color y no de otro? Los historiadores creen que la tradición de vestir de negro en los funerales se remonta a la época del Imperio Romano. Los antiguos romanos usaban una toga oscura, conocida como pulla, para lamentar la pérdida de un ser querido. El usar negro indica que se está de luto. Muchas culturas, como la hindú, usan blanco, que simboliza la pureza e inocencia. En Ghana se usa el rojo, en Tailandia el morado y el amarillo en Myanmar, cada uno con un significado distinto. ¿Cuánto llueve en un año? La Tierra es un lugar húmedo con precipitaciones anuales de unos 505,000 kilómetros cúbicos, cifra que también incluye la nieve y el granizo. Llueve más sobre el océano, 398,000 kilómetros cúbicos, y 107,000 kilómetros cúbicos sobre la Tierra. Aunque no en todos lados llueve lo mismo, el promedio de precipitación anual es de aproximadamente 1 metro, más o menos lo que mide un niño de 3 años. Si juntáramos todas las precipitaciones de un año en una esfera, esta tendría un diámetro de 98.8 kilómetros, 11 veces más alta que el monte Everest. ¿Cuál es la palabra que menos decimos en nuestra vida? Muchas. Lamentablemente la mayoría de las personas utilizamos apenas unas 1000 palabras al hablar, los más cultos unas 5000. Aquí te dejamos una lista con algunas de las menos usadas del idioma español. Si a cada persona en el mundo le tocara un pedazo de tierra, ¿cuánto tendría cada uno? Somos más de 7.500 millones de personas en la Tierra. La superficie terrestre es de 150 millones de kilómetros cuadrados o 15,000 millones de hectáreas. Si dividiéramos estas hectáreas entre todos los habitantes del mundo, nos tocaría aproximadamente a cada uno 2 hectáreas o 20,000 metros cuadrados. Pero espera, no toda la superficie de la Tierra es habitable. La Antártida y los desiertos suman casi 7,000 millones de hectáreas, casi la mitad, por lo que únicamente nos quedan 8,000 millones de hectáreas habitables. Lo que significa que a cada habitante le tocaría 1 hectárea o 10,600 metros cuadrados. Esto es un poco más de una cancha de fútbol. ¿Cuál es la cuenta de Twitter con más tweets? @KikoLawson es la cuenta oficial de la cadena multinacional de tiendas de conveniencia Lawson, con sede en Tokio. Al día del estreno de este video tiene más de 50,400,000 tweets. ¿Por qué el símbolo de pausa en los videos son 2 barras verticales unidas? Estos símbolos se remontan a la década de 1960. Fueron inventados e ideados para evitar confusiones entre los técnicos de audio con diferentes nacionalidades. Algo así como un idioma universal que todo el mundo puede entender sin importar de dónde provengan. Nadie sabe con certeza en qué se basaron, pero estas son un par de hipótesis. Una de estas, y la más apoyada, dice que el símbolo de pausa fue diseñado como una variación del símbolo de stop o detenido, un cuadro negro que representa la ausencia del movimiento.
de forma que ambas líneas verticales son el movimiento, es decir, que se está reproduciendo audio o video, mientras que el espacio vacío en medio representa la interrupción. Algunos otros dicen que el botón de pausa hace referencia a las líneas verticales que representan los lados de los fotogramas de un carrete detenido entre dos fotogramas. Como dato curioso, antes de que existieran estos símbolos que todos conocemos, los botones lucían de esta forma. ¿Por qué cuando estamos tristes decimos que tenemos un nudo en la garganta? Cuando estamos tristes o angustiados, nuestro cerebro desencadena mecanismos de defensa en nuestro cuerpo. Uno de ellos es aumentar la llegada de oxígeno a los músculos. Para esto es necesario aumentar nuestra respiración. Para lograrlo, la glotis, que es la abertura superior de la laringe, recibe la orden de permanecer abierta para que más aire pueda llegar a nuestros pulmones. Sin embargo, a la hora de tragar saliva, esta se cierra. Es justo la confusión de si debe mantenerse abierta o cerrada lo que crea la tensión en nuestra garganta y el famoso nudo. ¿De dónde proviene decir "te comió la lengua el gato"? Esta expresión para cuando alguien se queda sin palabras tiene varias teorías sobre su origen. En la Edad Media, la lengua de los ladrones era cortada y dada como alimento a gatos o ratas. Una leyenda más cuenta que durante la peste bubónica se cortaba la lengua a los enfermos que no podían respirar y se alimentaba a los gatos con ella. ¿Cuál es la diferencia entre un simio, mono y primate? La palabra primate deriva del latín primis, que significa primero. Se han descrito y catalogado unas 150 especies de primates distintas, en las cuales entran los humanos, simios y monos. Es decir, todos los simios son primates, al igual que todos los monos y humanos. ¿Cuál es entonces la diferencia entre los simios y los monos? Los simios, zoológicamente hablando, se caracterizan por un tamaño mayor que los monos, mayor desarrollo óseo y craneal y la ausencia de cola, como por ejemplo gorilas, orangutanes y chimpancés. Mientras que los monos cuentan con cola y un esqueleto más primitivo, como por ejemplo los monos araña, monos aulladores y babuinos. ¿Cuáles son las películas con más errores del mundo? La película con más errores en la historia del cine es Apocalypse Now de 1979 con 564, seguida por Los pájaros de 1963 y El mago de Oz. En quinto lugar se encuentra una producción reciente, Piratas del Caribe, La maldición del Perla Negra. En este sitio puedes ver la lista y cada uno de los errores. ¿El chocolate blanco realmente contiene chocolate? El chocolate blanco está hecho a base de una mezcla de azúcar, manteca de cacao, productos lácteos, vainilla y una sustancia grasosa llamada lecitina. Técnicamente, el chocolate blanco no es un chocolate. ¿Quién le puso el nombre a los colores? El primero en relacionar los colores con lo que nos rodea fue el filósofo griego Aristóteles por ahí del año 350 a.C. Él denominó 4 colores básicos tomando como referencia a los elementos: tierra, fuego, agua y cielo. Los nombres de los colores, por lo menos en habla hispana, tienen origen en el latín, el árabe y en algunos casos el alemán. El rojo procede del latín russus, que a su vez viene de la raíz indoeuropea ruth o reuth, usada para definir el color de la sangre. El azul viene del árabe lasward, que quería decir lapislázuli, una piedra preciosa muy costosa de color azulado. El amarillo procede del latín amarus, probablemente del color de piel de los que tenían la enfermedad de la ictericia. Esta palabra significa amargo, triste. ¿Quién tiene las piernas más largas del mundo? Este título pertenece a la estadounidense Macy Curran, de 16 años, quien mide 2 metros con 5 centímetros. Sorprendentemente, sus piernas conforman un 66% de su altura con 1.35 metros. ¿Cuál fue el primer deporte creado y en qué consistía? La lucha libre se considera el deporte más antiguo del mundo. Lo sabemos por las famosas pinturas rupestres en las paredes de las cuevas de Lascaux en Francia, que retratan a luchadores de hace más de 15.300 años. Y no solo en Francia, se han encontrado pinturas con luchadores ilustrados en cuevas de todo el mundo, desde el 7000 a.C. en Mongolia, 6000 a.C. en Libia y en cuevas prehistóricas en Japón. Aquí incluso se encontró un fragmento de papiro con instrucciones de cómo luchar que data de entre el 100 y el 200 después de Cristo. ¿Cómo hacen para que las placas de los autos no se repitan? Las placas o matrículas son combinaciones de números y letras con distintos arreglos, variaciones y combinaciones dependiendo de cada país. ¿Y cómo le hacen para que no se repitan? Para que estas no se repitan, son formadas por conjuntos alfanuméricos. Por ejemplo, 3 números y 3 letras. Teniendo en cuenta que el abecedario tiene 26 letras y contamos con 10 dígitos para formar la combinación,
Hay un total de 17.576.000 combinaciones posibles de placas sin que se presente una repetición. No existe una regla común sobre cómo en los países se enumeran las matrículas. Algunas placas usan 6 caracteres alfanuméricos, mientras que en otros usan 7. Algunos separan los caracteres en 2 grupos, mientras que otros no. Los números de placas de algunos países comienzan con letras, otros con números, y a veces el orden es totalmente aleatorio. Es por esto que también existe una base de información en cada país, la cual lleva el registro de las placas. En caso de tener una placa repetida, esta sería identificada inmediatamente. ¿Por qué cuando a veces haces pis te dan escalofríos? Existen varias teorías. Cuando exponemos nuestras regiones inferiores al aire frío y al mismo tiempo al líquido caliente, se crea un desequilibrio en la temperatura interna que desencadena un escalofrío incontrolable. ¿Por qué no podemos meter un alimento caliente al refri? No es bueno hacerlo, ya que al introducir un plato caliente en la nevera, este aumentará la temperatura tanto del refri como la de los alimentos cercanos a él. Este sutil cambio en la temperatura es suficiente para que algunos alimentos se echen a perder. ¿Quién inventó la marca registrada y cuál fue la primera? La marca registrada tuvo su origen en 1870, cuando el Congreso de los Estados Unidos creó y aprobó una ley para que todo aquel con una marca comercial tuviera que registrarla para así evitar conflictos entre los propietarios. La primera marca en registrarse fue Averill Paints, una compañía de pinturas que tristemente ya no existe, seguida de la marca de cerveza Base, quien además de su nombre registró un logotipo. ¿Cuántos decibelios tendría el grito de toda la población mundial si todos gritáramos al mismo tiempo? Si todos en la Tierra gritáramos al mismo tiempo, emitiríamos un sonido muy fuerte, pero tal vez no tan fuerte como podrías pensar. En una atmósfera como la de nuestro planeta, el sonido viaja a través del aire. La propagación del sonido en este medio tiene mucha pérdida. La fórmula básica para calcular la intensidad del sonido total en decibelios de múltiples fuentes es esta. Supongamos que 7.000 millones de personas gritan a 80 decibelios cada uno, aproximadamente el volumen de un grito. Este es el cálculo que debemos hacer. No es mucho, como puedes ver. Esta cantidad de decibelios es similar a la que emite un lanzador de misiles. ¿Cuál fue el primer semáforo instalado? El primer semáforo instalado era muy diferente a los que hoy en día ves en las calles. Operaba de manera manual, controlado por una persona, con un sencillo mecanismo. Este consistía de 2 brazos verticales y 2 lámparas a gas anclados sobre un poste de madera. Fue diseñado por John P. Knight. Se instaló en Londres en 1868. Así es como funcionaba. Los 2 brazos móviles servían de indicadores. Cuando eran colocados en posición horizontal, indicaban el alto. A 45 grados, precaución, y verticales, avance. Durante la tarde-noche se encendían las lámparas de gas con los colores que ya estamos acostumbrados. El rojo para el alto y el verde para avanzar. Además de estas indicaciones visuales, el policía que lo operaba hacía sonar su silbato cada vez que estaba a punto de indicar un cambio. No duró mucho tiempo en operación, ya que tan solo un mes después de su instalación, explotó hiriendo gravemente a su operador. ¿Cuánta distancia puede recorrer un ser humano antes de fallecer? En teoría, un ser humano podría caminar por tiempo indeterminado sin ninguna repercusión, siempre y cuando se hidrate, descanse y alimente. Si te refieres a cuánto podría caminar sin parar antes de fallecer, digamos que esto es prácticamente imposible. No importa la condición o la forma física en la que se encuentre una persona, muchas otras cosas pasarán antes de que esto ocurra. Calambres, ampollas, dolor de articulaciones, etc. Pero digamos que te encuentras en una forma física óptima. ¿Podrías caminar hasta morir? La respuesta también es no. Mucho antes de que esto ocurra, te desmayarás por la falta de sueño, líquido o alimento. Es probable que lo hagas de un paro cardíaco o golpe de calor. Morirías por alguna de estas razones, mas no por la caminata. ¿Cuál es la flor más cara del mundo? Esta orquídea llamada Shenzhen Nong. La flor tardó 8 años en desarrollarse y en 2005 se vendió en una subasta por un impactante precio de 1.68 millones de yuanes, alrededor de $202,000. ¿Quién fue el inventor del microondas? Una barra de chocolate derretida convirtió un radar de la Segunda Guerra Mundial en el primer horno de microondas del mundo. Por ahí de 1945, el ingeniero estadounidense Percy Spencer trabajaba con generadores de frecuencias para ayudar al ejército de su país a hacer más eficientes los radares. Percy era un viejo glotón. Siempre cargaba golosinas en sus bolsillos en caso de que le diera hambre.
¿Cuál fue su sorpresa cuando un día, al meter su mano en su bolsillo para alcanzar una barra de chocolate, se dio cuenta de que estaba derretida? Lo extraño es que no hacía calor, de hecho hacía mucho frío. Intrigado se puso a investigar. Fue así como descubrió que su generador de frecuencias emitía ondas electromagnéticas, las cuales agitan las moléculas bipolares presentes en los alimentos, especialmente las del agua, y consecuentemente elevan su temperatura. Unos años después, en 1967, la empresa para la que trabajaba Spencer, Raytheon, patentó el uso del magnetrón para cocinar y así nació el primer microondas llamado Raytherange. ¿Por qué el dedo de en medio es una grosería? Este es uno de los gestos de insulto más antiguos que se conocen. Las culturas antiguas de Occidente lo utilizaban para denigrar a alguien aludiendo al acto sexual. El dedo de en medio es el miembro masculino y los dedos curvados a cada lado son los testículos. Al hacerlo, le estás ofreciendo a alguien un miembro. Los romanos tenían su propio nombre, digitus impudicus, el dedo desvergonzado, indecente y ofensivo. ¿Por qué cuando una persona ora, junta las palmas de las manos? Se cree que el gesto de juntar las palmas de las manos en el momento de orar viene de la antigua Roma. Verás, cuando una persona era encarcelada por cometer algún delito, esta era esposada con las manos unidas. Antes de ser juzgados, a los supuestos delincuentes se les concedía una audiencia con los gobernantes. Aquí pedían piedad por su vida y, como estaban esposados, lo hacían con las manos unidas al aire. Con el paso de los años, esta imagen pasó a representar un gesto de sumisión y lealtad, en este caso a Dios. ¿Cuál es la canción que ha sido utilizada más veces en películas y/o series? Esta. ¿Te resulta conocida? Born to be Wild de Steppenwolf es por mucho la canción más usada en películas y series de televisión. Alrededor de 120 producciones la han usado para ambientar los viajes en carretera o cuando los personajes están en busca de aventuras. ¿Recuerdas haberla escuchado? ¿Cuál es el restaurante con el menú más extenso del mundo? El restaurante Mofar Guru en Budapest tiene el menú de comida más extenso del mundo, con 1810 artículos diferentes, 192 páginas de alimentos y bebidas. ¿Cómo hicieron el sonido de los dinosaurios si nunca los escucharon? El problema con los dinosaurios es que lo único con lo que contamos de ellos son sus fósiles. El tejido blando de sus restos, los músculos y piel, desapareció hace varios millones de años, por lo que es prácticamente imposible saber qué sonidos emitían con exactitud. Debido a esto, solo podemos especular. Se cree que los dinosaurios, dependiendo de su tipo, hacían sonidos de varias formas. Por ejemplo, los pico de pato contaban con grandes conductos nasales en el cráneo que podrían haber actuado como cámaras de resonancia para producir sonido. Así es como pudo escucharse. Suena como la bocina de un barco, ¿verdad? Los científicos lograron replicar este sonido al escanear los restos de un ejemplar de esta especie. Crearon un modelo en tercera dimensión y soplaron aire a través de él. Así es como sabemos qué sonidos emitían los dinosaurios, experimentando y analizando sus fósiles. Los sonidos que ves en las películas como rugidos y bramidos son erróneos. ¿Cuál fue la nave que más se alejó de la Tierra y por cuánto tiempo? La Voyager 1 es el objeto artificial más distante de la Tierra. Fue lanzada en septiembre de 1977. Aquí es donde está ahora. En esta página puedes ver el tiempo que lleva la misión, la velocidad de la nave y muchas otras estadísticas. ¿Cuánta energía tiene un rayo? Un rayo promedio contiene aproximadamente 1.000 millones de julios o joules de energía. Esta cantidad es suficiente como para alimentar una bombilla de 60 watts por 6 meses y medio o la energía que necesita una casa por 18 días. ¿Cuánto mide un virus? Muy poco, entre 20 y 400 nanómetros de diámetro. Por ejemplo, uno de los virus más comunes llamado rinovirus, causante del resfriado común, mide apenas 30 nanómetros de diámetro, es decir, 30.000 millonésimas partes de un metro. Pongámoslo en perspectiva, ya que no sé tú, pero yo no soy tan bueno con los números. En la cabeza de un alfiler, que tiene un diámetro aproximado de 1.5 milímetros, caben unos 2.267.250.000 rinovirus. Como puedes ver, son muy pequeños. En las caricaturas, los perros muerden un hueso siempre con la misma forma. ¿Qué hueso es?
encontramos que no existe uno con esa exacta forma. Su apariencia es similar a los grandes huesos que se encuentran en las extremidades, más exactamente en las piernas humanas. Pudiera tratarse de un fémur, un húmero o una tibia, los cuales tienen prominencias en los extremos como se ve en la televisión. ¿Cuál ha sido el insecto más grande? Una libélula prehistórica llamada Meganeuropsis permiana que vivió hace unos 275 millones de años. Tenía una longitud de unos 43 centímetros. Fue antecesora de las actuales libélulas y caballitos del diablo. Con sus alas desplegadas tenía una envergadura de 71 centímetros. Fácilmente podía rodear un balón de fútbol con estas. Actualmente la libélula más grande tiene una envergadura de 19 centímetros, una cuarta parte de lo que medía esta especie prehistórica. La Meganeuropsis permiana medía lo mismo que un águila, pero pesaba como un cuervo, 450 gramos. Podía volar hacia atrás y boca abajo y alcanzaba velocidades de hasta 56 kilómetros por hora. ¿Por qué el pulgar arriba se entiende como un gesto de gusto o acuerdo? Esto se lo debemos en gran parte a los pilotos de aviones, quienes desde antes y durante la Segunda Guerra Mundial usaban este gesto para indicar al equipo en tierra que todo estaba en orden y estaban listos para despegar. ¿Por qué en las caricaturas cuando al personaje se le ocurre una idea aparece un foco en su cabeza? La imagen de un foco o bombilla sobre la cabeza es una metáfora de una idea brillante. Una buena idea brilla e ilumina como un foco. ¿Cuántas profesiones tiene Barbie y cuánto tiempo le tomaría a una persona estudiar todas? Desde su debut en 1959, la muñeca Barbie ha tenido más de 200 empleos, incluidos astronauta, veterinaria y programadora de computadoras. Una vida no sería suficiente para estudiar todos estos oficios y profesiones, ni siquiera aprendiendo varios al mismo tiempo. ¿Cuántos paneles solares le darían energía a todo el mundo? Si el mundo obtuviera la energía solo de los paneles solares, se necesitarían tantos que ocuparían una superficie de 534.000 kilómetros cuadrados. ¿Cuánto es esto? Para que lo pongas en perspectiva, España tiene una superficie de unos 505.900 kilómetros cuadrados, por lo que necesitaríamos todo el territorio de este país y un cachito más. Estos proporcionarían los 213.707.423.840.000 kilovatios hora de electricidad que ocupa la humanidad. ¿Cómo hacen el dulce que truena en la boca? Para preparar estos dulces se requiere una mezcla de azúcar, lactosa, jarabe de maíz, agua, colorantes y saborizantes artificiales que se hierven y se combinan con dióxido de carbono a presión. Este es el ingrediente clave que crea pequeñas burbujas en el caramelo. Cuando nuestra saliva disuelve el dulce, el gas se libera dando esa sensación de explosión en la boca. ¿Por qué cuando abuchean a alguien en las películas o dibujos animados le tiran tomates? La tradición de aventar vegetales podridos al escenario data por ahí del año 63 a.C., cuando el emperador romano César Augusto fue recibido a punta de rabanazos durante una audiencia pública. Te preguntarás, ¿por qué tomates o comida? Para empezar, no es cualquier comida. Casi siempre es algo que se ha echado a perder. Entre más apestoso y desagradable, mejor. La basura expresaba como el sentimiento, enojo y frustración de la gente hacia sus gobernantes. Pero volvamos a la pregunta. ¿Por qué se hizo algo tan común en las películas? La historia de su uso dentro del mundo del espectáculo es mucho más reciente. En 1883, en las páginas del New York Times, se pudo leer cómo un hombre llamado John Ritchie fue abucheado y golpeado por un tomate que le pegó justo en los ojos después de que la gente estuviera insatisfecha con su conferencia. Esto derivó en diversas representaciones cinematográficas y animadas a principios del siglo XX a manera de parodia. ¿Cuántas veces intentó el gato Tom atrapar al ratón Jerry? En total existen 322 episodios y 8 películas de la caricatura, lo que significa que Tom debe ser el peor gato del mundo, ya que a pesar de que en algunos episodios casi lo logra, nunca atrapó o comió al ratón Jerry. Bueno, sí lo comió, pero salió ileso. ¿Cómo le hacen para remasterizar películas viejas para que se vean en HD? Desde 1892 y hasta hace poco tiempo, las películas se grababan utilizando negativos de 35 milímetros. A pesar de que este formato es muy antiguo, posee una resolución muy alta de exactamente 4096 por 3112 píxeles. Esta resolución, por supuesto, era mucho mayor a lo que podía almacenar un VHS, DVD o incluso un Blu-ray, por lo que los estudios reducían la calidad de los fotogramas para que la película cupiera en dicho formato. Para digitalizar y remasterizarla, se montan los negativos en máquinas
máquinas que escanean cada fotograma en su resolución original. Una vez digitalizada la película, los artistas digitales limpian y arreglan las partes que han sufrido algún deterioro en sus negativos originales. ¿Cuál es el perfume más raro del mundo? Es común asumir que todos los perfumes son dulces y de olor agradable. Sin embargo, algunas personas y empresas han creado fragancias con olores inusuales. Estos son algunos de los más curiosos y extraños que encontramos. Blood Concept. Tranquilo, no está literalmente hecho de sangre humana, pero su aroma se acerca bastante. Además está disponible en todos los tipos sanguíneos. Sushi Cologne de Demeter Fragrances huele a arroz hervido, pescado y algas marinas. Oud Space. Este perfume creado por Steve Pierce es usado por la NASA para familiarizar a los astronautas en entrenamiento con el olor del espacio. La fórmula e ingredientes son secretos, pero los astronautas aseguran que huele a una combinación de metal, azufre, ron, carne quemada, pólvora y frambuesas. ¿A dónde va toda la comida probada de MasterChef? Esto depende mucho del programa. Algunos lo donan a organizaciones benéficas, otros se lo regalan al equipo de producción y algunos otros lo tiran a la basura. Y no necesariamente porque quieran hacerlo. Aunque algunos episodios de estos shows duran apenas 1 hora, la realidad es que la filmación de un solo capítulo puede durar hasta 12 horas. Dado que algunos alimentos se mantienen bajo las luces calientes del estudio durante horas, exceden por mucho el tiempo en el que sería seguro que alguien los consumiera. Es decir, se echan a perder. En MasterChef en particular, donan la comida y otra poca la usan para composta. ¿Quién hizo la primera película? La primera película, si es que así podemos llamarle a esta corta animación, vio la luz por ahí del año 1878. Esta fue creada para responder a una pregunta debatida popularmente durante esa época. ¿Un caballo levanta las 4 patas en el aire mientras galopa? Buscando dar una respuesta a esta interrogante, Edward Muybridge capturó fotografías secuenciales del andar de un caballo, las unió y reprodujo en bucle. Sin embargo, hay quienes no consideran a esta una película. De hecho, para el libro Guinness de Récords Mundiales, la primera película de la historia fue una escena del jardín de Ramsay, que a diferencia de la primera, sí muestra acción consecutiva real. Fue creada por el inventor francés Louis Le Prince en 1888, casi 10 años después. Desgraciadamente, la mayor parte de la película se arruinó. Solo pudieron rescatarse estos 2.11 segundos. ¿Por qué tienen nombres tan largos los dinosaurios? Con nombres tan largos como Micropachycephalosaurus, lo que se pretende es ofrecer el máximo de información y claridad. El casi omnipresente sufijo saurus significa lagarto. Lo que antecede aporta datos como características físicas, lugar de hallazgo, etcétera, etcétera. Este nombre en particular nos dice que se trata de un pequeño lagarto de cráneo grueso. ¿Qué pasa con los implantes estéticos cuando fallece una persona? Si hablamos únicamente de los implantes estéticos, la respuesta es sencilla: nada. Generalmente estos son enterrados o incinerados junto con el cadáver. Si se optó por incinerar el cuerpo, el silicón se derretirá en el horno formando una pasta gelatinosa al fondo, la cual es limpiada al final del proceso. Los implantes de titanio o cobalto no se derriten, únicamente se separan de las cenizas. Solo se extirpan los marcapasos, válvulas y estimuladores, ya que contienen baterías que pudieran explotar cuando son calentadas. ¿Cuánta sal hay en el océano? 1 litro de agua de mar contiene alrededor de 33 a 39 gramos de sal, algo así como 2 cucharadas. El principal componente de los mares y océanos, por supuesto, es el agua, 96.5% de esta, y un 3.5% de compuestos químicos llamados sales, formadas por 10 elementos principales: cloro, sodio, magnesio, azufre, calcio, potasio, bromo, estroncio, boro y flúor. De acuerdo a esta información, se estima que las sales disueltas en el océano constituyen 48.3 millones de toneladas. Si hipotéticamente extrajéramos toda esta sal de los océanos, se generaría una capa de sal de unos 45 metros de espesor en donde no hay agua. Si los océanos se secaran por completo, tendríamos sal suficiente como para construir una muralla de 290 kilómetros de alto y más de 1 kilómetro de ancho alrededor de la línea del Ecuador. Si soy alérgica a los gatos, ¿también lo soy a los leones o tigres? Por muy loco que suene, la respuesta es sí. Esto es porque tanto los gatos domésticos como los grandes felinos mudan de pelo y desprenden piel muerta y caspa. Precisamente es una proteína en la caspa de los gatos llamada FeLD1 la causante de alergias y ojos llorosos. Lo interesante es que sus primos lejanos también la tienen.
Un estudio de 1990 evaluó la descamación de diferentes felinos, entre estos pumas, tigres siberianos y leones. 11 personas con la alergia al fel D1 fueron expuestas al pelo y a la caspa de estos animales. Para su sorpresa, también fueron alérgicos. ¿Cuál es el animal más lento del mundo? Existe un raro tipo de salamandra conocida como Proteus anguinus que vive en un grupo de cuevas subterráneas en Bosnia y Herzegovina. Estos animales ciegos llevan un estilo de vida sedentario. No se mueven ni un centímetro por largos periodos de tiempo. Únicamente lo hacen cuando comen o se aparean. Se estima que se mueven apenas 10 metros por década, 1 metro por año. ¿Por qué se ve el aliento cuando hace frío? Esto ocurre debido a que la humedad del vapor de agua presente en el aliento es caliente y al entrar en contacto con la baja temperatura del aire se condensa rápidamente en partículas más densas, que son lo que vemos en forma de humo o niebla que salen por la boca y nariz. Si las princesas de Disney fueran clasificadas por altura, ¿cuál es la más alta y cuál es la más bajita? De acuerdo a la información que pudimos encontrar, la más alta de las princesas es Elsa, con 170 centímetros de estatura. La princesa más bajita es Vanélope, con 131 centímetros. Esta también es la más joven de todas. Aquí te dejamos una tabla con la estatura y edad de las princesas de Disney. ¿Cómo se ve nuestro ombligo por dentro? Algo así. Al nacer, las venas y arterias que formaban el cordón umbilical se cierran y forman tejidos conectivos que se unen con los ligamentos del hígado y la vejiga. ¿De dónde viene la tradición de comer palomitas en el cine? Los primeros en comer palomitas en el cine fueron los estadounidenses que vivieron la Gran Depresión de 1929, un periodo a principios del siglo XX en el cual el mundo entero estuvo bajo una profunda crisis económica y social. Antes de estos años, las salas de cine estaban reservadas para las clases pudientes. Se prohibía comer al interior para evitar manchar las costosas telas y alfombras con las que estaban forradas las butacas y objetos decorativos. Pero esto cambió por ahí de los años 30, cuando a falta de clientela e ingresos, el cine abrió sus puertas a personas de todas las clases sociales. Las personas más pobres que asistían a las funciones solían llevar palomitas, ya que los granos de maíz eran muy baratos y abundantes en Estados Unidos. De esta forma, el público con poco dinero y mucha hambre podía alimentarse con un producto barato y llenador. Los dueños y gerentes del cine se dieron cuenta del potencial y el dinero que podían generar vendiendo este producto en sus establecimientos, por lo que poco a poco todas las cadenas comenzaron a venderlas. Hoy en día no podemos pensar en ir al cine sin unas buenas palomitas de maíz. ¿Somos todos los humanos hermanos o primos? De cierta forma, todos los grupos humanos, sin importar su color o raza, pueden remontarse mediante comparación de secuencias de ADN hasta una única mujer a la que se ha llamado Eva. Vivió en África y se le considera la antepasada de todos los humanos. ¿Cómo se entregan las películas para doblarlas a otro idioma sin que se pierdan los efectos de sonido? Con muchas pistas de audio. Prácticamente todos los sonidos que escuchas en una película están almacenados en su propia capa, es decir, en muchos archivos individuales. Por ejemplo, una pista contiene el audio grabado en vivo, otra los efectos de sonido como disparos, derrapones y golpes, otra la música, otra el ADR, que son las voces de los actores grabadas en un estudio. Cuando doblan una película a otro idioma, lo único que hacen es sustituir la pista de las voces, las demás se quedan intactas. ¿Quiénes fueron las primeras personas en divorciarse? El primer divorcio del que se tiene registro y documentación ocurrió en la Inglaterra medieval. En 1271, Alice de la Marque solicitó a la iglesia divorciarse de su esposo Gilbert de Clare, y aunque en el documento no se especifica la razón exacta de por qué, muy posiblemente fue la infidelidad. Estos dos documentos firmados por notario concluyen el trámite más de una década después, en 1285. ¿Una persona que le han amputado una parte del cuerpo tiene la misma cantidad de sangre que una persona con todas sus extremidades? Una persona a la que se le amputa una parte del cuerpo tiene menos sangre que una persona con todas sus extremidades. Esto no significa que pierda la sangre cuando está amputada. Esto sucede después. Una vez cortada la extremidad, la presión sanguínea se eleva ya que el volumen del cuerpo es menor. Como respuesta a este cambio de presión, el cuerpo activará mecanismos de regulación que le harán perder agua y sodio a través de la orina para reducir el volumen sanguíneo, es decir, perder sangre poco a poco. ¿Qué hacen las hormigas con sus muertos? Las hormigas realizan un procedimiento llamado necroforesis, el cual consiste en eliminar los cadáveres de sus compañeros para mantener limpio el hormiguero y evitar las infecciones o enfermedades causadas por la descomposición. Pero, ¿cómo logran saber que una compañera ha muerto? Con el sentido del olfato. Cuando una hormiga fallece, comienza a emitir un olor particular.
el del ácido oleico. Una vez que este olor es detectado, la colonia se dispondrá a remover el cadáver. Dependiendo de la especie, lo harán de distinta manera. Algunas lo llevan lejos del hormiguero, otras los entierran y algunas otras los almacenan en una cámara especial al interior del hormiguero. Básicamente un cementerio. Las hormigas también son capaces de remover los cadáveres de avispas o abejas. Algunas veces les colocan pétalos de flores a su alrededor. ¿Lo has visto? Las avispas y abejas pertenecen al mismo orden que las hormigas, los himenópteros, lo que quiere decir que estos insectos luego de morir liberan feromonas similares. Si alguna abeja o avispa muere cerca del nido de las hormigas, estas rápidamente se unirán y harán todo lo posible por removerla. Si no lo consiguen, la cubrirán con pétalos y hojas para disimular el olor. ¿Es posible hacer una llamada telefónica desde la Tierra hasta el espacio? Sí es posible, pero no a través de telefonía celular. En la Estación Internacional existe un sistema telefónico conectado a una computadora con internet que los astronautas pueden usar para llamar a cualquier número en el planeta. Sin embargo, los números en tierra no pueden devolver la llamada a este número. La señal es enviada a más de 140,000 kilómetros a través de un satélite de comunicaciones. Esta larga distancia, literalmente, hace que la comunicación tenga un retraso de hasta un segundo. ¿Cuál es la forma más corta de ganar en ajedrez? Existe un movimiento en ajedrez llamado el mate loco que únicamente requiere de 2 movimientos para ganar. Es algo complicado de lograr, ya que solo se puede hacer si el rival mueve estas 2 piezas en sus primeros 2 turnos. Jaque mate. ¿Por qué no podemos mover individualmente los dedos de los pies? Explicaremos la respuesta a esta pregunta con esta cosa extraña llamada el homúnculo motor. Este humanoide es la representación visual de los receptores motores en tu cerebro. Entre más grande esté representada, mayor será el gasto que tenga sobre esta. Como puedes ver, los pies no son muy grandes que digamos. No tenemos muchos receptores y nervios en el cerebro para esta parte del cuerpo en particular, lo que se traduce en poco movimiento. Esto no quiere decir que no puedas moverlos. Si practicas, puedes llegar a hacerlo igual o incluso mejor que con las manos. ¿Cuál es el personaje ficticio más grande? Este título pertenece al Super Tengen Toppa Gurren Lagann del anime con el mismo nombre, Gurren Lagann. Esta es la forma que vemos al final de la película, en donde el mecha del protagonista principal, Simon, alcanza un tamaño absurdo: 52.800.000 millones de años luz. Esta cantidad es 567 veces más grande de lo que mide el universo conocido. ¿Cuál fue la primera cédula, DNI o tarjeta de identificación? El primer documento no oficial, pero de gran valor, se registra en torno al 450 a.C. Nehemías, un mensajero del rey Artajerjes I, pidió permiso para viajar a Judea. El rey le dio la aprobación de emprender el viaje y lo equipó con un papel que tenía escrito su nombre y de dónde era proveniente. Este papel era dirigido para los gobernantes de más allá del río. Se dice que este fue el primer documento de identificación, aunque por supuesto no era oficial. ¿De dónde proviene la frase «la tercera es la vencida»? Desde hace mucho tiempo, las cosas que vienen en grupos de 3 a menudo son asociadas con la buena suerte debido a su similitud con la Santísima Trinidad del cristianismo. Otros dicen que viene de la frase en inglés «third time's a charm», inspirada por la historia de un tal John Lee, quien fue condenado a la horca por asesinato. Fue colgado en 3 ocasiones distintas, pero por alguna razón sobrevivió cada una de estas. Fue puesto en libertad después del tercer intento. ¿Cuál es la piedra más grande del mundo? El Uluru se considera la piedra más grande del mundo. Esta gigantesca formación rocosa alcanza los 348 metros de altura y 9 kilómetros de longitud. ¿Cómo movían las estatuas Moai de la isla de Pascua? Los Moai son estatuas monolíticas humanoides ubicadas en la isla de Pascua. Por muchos años, los científicos presentaron decenas de hipótesis de cómo las transportaban, desde dónde eran fabricadas hasta el lugar en donde fueron halladas. Al principio se pensó que los isleños usaron trineos y ruedas, hasta que un grupo de arqueólogos presentó esta teoría, la cual a la fecha es la más aceptada. Las estatuas se movieron exclusivamente con cuerdas y tracción humana.